Tema 1. Historia y naturaleza de los números reales. Desde tiempos muy remotos, la humanidad ha tenido la necesidad de usar las matemáticas. Las utiliza para saber cuántas cosas tiene. Por ejemplo, el granjero usa las matemáticas para saber cuántas cabezas de ganado tiene, cuántos kilos de alimento necesita para poder alimentarlas, cuánto dinero necesita para poder comprar ese alimento, etc. Debido a la necesidad de saber cuántas cosas se tiene, es como el hombre comenzó a utilizar las matemáticas. En primer lugar, solo podía contar las cosas que tenía o veía, por lo que utilizaba números que podía visualizar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. A estos números se les llamó números naturales. Un número y su correspondiente numeral es una abstracción que representa una cantidad o magnitud. Los números que empezamos a contar son reales positivos y se les conoce como números naturales. También se les puede llamar como números positivos. Algunos de esos ejemplos son como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Su represión simbólica es una n y su símbolo es positivo, aunque no se escribe. Números enteros negativos. Los números enteros negativos tienen las mismas características que los números positivos, pero en sentido inverso, por lo que su notación de conjunto es menos 10, que es un ejemplo, menos 9, menos 8, menos 7 o menos 6. Bueno, esto es una representación de lo que llevamos hasta ahorita sobre los números reales. Los números reales se dividen en dos, en racionales e irracionales. Algunos irracionales, como son pocos, nada más son los que utilizan raíz cuadrada como pi al cuadrado y el número e, que es 2.7182. Después, en los números racionales, los números racionales se dividen en dos, en enteros y no enteros. Los enteros se dividen en positivos y negativos. Los negativos son los que tienen el signo de menos, que esos son los que los identifican, y los positivos son los que tienen el signo de más y son del 0 en adelante hasta infinito. Los positivos se dividen en dos, que son los naturales y son los 0. Los naturales son del 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Valor absoluto. Valor absoluto de un número, por lo tanto, es el número en sí mismo, sin importar el signo que tenga. Un ejemplo de esto es como es este ejemplo, que significa y se lee: el valor absoluto de 10 es igual a 10. Intervalo. Los intervalos se dividen en tres: en abierto, semiabierto, semicerrado o cerrado. Un intervalo en matemáticas se denomina a un conjunto que se encuentra entre dos valores, por lo que se puede decir que un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. El intervalo abierto se identifica porque usa paréntesis, que son estos dos. En su notación, al intervalo se le representa con una letra, que es esta, la I. Este tipo de intervalo nos tocan los extremos, es decir, el número no puede tomar valor en donde comienza y termina el intervalo. Por ejemplo, este es un ejemplo. En vez de tener corchete, se utilizan paréntesis los dos. Esto los borras y aquí. Ahora, después de esto, después de los enteros que se van a tomar son menos 1, 0, 1, 2 y el 3 no. Son los que
estos números se encuentran dentro de estos dos valores. Después, el cerrado. El cerrado es el que se identifica porque usa corchetes en su notación, como aquí lo demuestra. Este tipo de intervalo sí toca los extremos, es decir, el número buscando si se puede tomar los valores donde comienza y termina el intervalo. Aquí, como por este ejemplo lo podemos agarrar otra vez, pero ahora vamos a utilizar los corchetes, de tal forma que los números que se tomen ahora se tengan que agregar el -2 y el 3. Ahora, el semiabierto o semicerrado, de cualquier forma se le puede llamar. Se identifica porque uno de sus extremos está abierto y el otro no. Usa paréntesis y un corchete, aunque la manera correcta de referirse es el semiabierto, que es el que se encuentra de esta forma. También se puede llamar semicerrado, haciendo ilusión de qué lado al que nos referimos. Como este ejemplo también lo vamos a utilizar de tal modo que a este le vamos a poner paréntesis y a este le dejamos corchete, y de tal forma va a quedar que se utilice de este modo. De tal modo que se queda el 3 porque de ese lado está el corchete y hace referencia al intervalo cerrado. Y del otro modo es el semicerrado. El semicerrado es el que tiene al principio un corchete y al final un paréntesis. Bueno, pero se lee de tal forma que es menos 2, -1, 0, 1, 2 y ya está ahí. El 3 ya no. Bueno, ahora hablaremos sobre el tema 2, que trata acerca de operaciones fundamentales con los números reales. En este tema hablaremos sobre la suma, la resta, la multiplicación, la división, las fracciones, las razones y el porcentaje. La aritmética es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar la estructura elemental de los números y sus aplicaciones u operaciones básicas. Las operaciones básicas de matemáticas son 4, que es la suma, la resta, multiplicación y división. Aunque aparte existen otras 2 operaciones que, sin ser básicas, forman parte del estudio de la aritmética, y son la potenciación, radicación, las cuales son extensiones de las operaciones básicas de multiplicación. Ahora hablaremos sobre la suma. La suma o adición es una de las 4 operaciones básicas de matemáticas. Su símbolo es este signo que significa más, el cual no significa que sea positivo, sino que hay que sumar. Adición significa añadir, por lo que la suma es la acción de añadir números a otros y obtener una cantidad final o resultado. Algebraicamente, la representación de la suma es esta: A más B es igual a C. Algunos de estos ejemplos de la suma son como 5, que representa A, más que es el signo, y 8, que es B, es igual a 13. Aquí 9 más 7 es igual a 16. La resta o la sustracción es otra de las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Su símbolo es este, que es el menos, el cual no significa negativo, sino que hay que restar. Sustracción significa quitar, por lo que la resta es la acción de quitar números a otros y obtener una cantidad final o resultado llamado diferencia o resto. Y es la operación inversa a la suma. Algebraicamente,
La representación de la resta es esta: a menos b es igual a c. Algunos de sus elementos son el primero, que es minuendo, y el segundo, sustrayendo. El resultado se llama diferencia, así como unos de estos ejemplos que son de la resta son estos dos, que significa menos 7, que representa minuendo, 5 a sustrayendo, y diferencia sobre estos dos números es el 2. En el otro ejemplo es 15 menos 9 da de diferencia 6. Suma y resta de fracciones comunes. Existen dos tipos de estas dos fracciones, que uno es con igual denominador y con diferente denominador. Con igual denominador, solo se suman o se restan los dos numeradores, conservando el mismo denominador. Como su expresión algebraica lo demuestra, a entre b más o menos entre c entre b, que es igual a menos c o a más c entre b. Como este es un ejemplo: 5 entre 5 novenos más 2 novenos es igual a 7 novenos. Se pasa igual, se suman de manera en fila, y el denominador se pasa igual. Como es el mismo, se obtiene igual. Ahora, con diferente denominador, se multiplican los denominadores y se colocan como denominador del resultado. Los numeradores se multiplican cruzando y van a sumar o restar el numerador del resultado. Su expresión algebraica es a entre b más o menos por c entre d, que da igual a ad más menos cb entre bd. Aquí, como lo demuestra el ejemplo, que es 10 sextos menos 4 séptimos, que el resultado es 46/42. La multiplicación. La multiplicación es la tercera operación básica de las matemáticas. Tiene diferentes símbolos, entre ellos son esta X, o entre paréntesis, o entre un asterisco. Tiene por objeto hallar un número llamado producto a través de dos o más números llamados factores. Algebraicamente, la representación de esta operación básica, que es la multiplicación, es a b es igual c. Existe un tipo de multiplicación, que es multiplicación de fracciones decimales. Un ejemplo lo demostramos aquí, que se utiliza el punto decimal, donde al final también se utiliza en el resultado de esta operación. Se realiza de manera tradicional, como si fueran números enteros, sin tomar en cuenta en el punto decimal. Se encuentran cuántos decimales hay y se separa de derecha a izquierda tantas cifras decimales contengan los factores. La división. La división es la cuarta operación básica de las matemáticas. Es la operación inversa a la multiplicación y permite hallar un resultado llamado cociente al dividir un número entre otro. Algebraicamente, su representación puede ser estas cuatro opciones. Pero esta es una forma de división larga y esta es una forma cociente. Pero cualquiera que sea a tu gusto la puedes utilizar. Los elementos de una división son dividendo,
que es el número al que se va a dividir, y el divisor es el número que se dividirá. La división en la forma cociente al dividendo se le llama numerador, al divisor se le llama denominador. Después va a haber otra división de fracciones comunes, que es esta. Es para dividir fracciones, es tan sencillo como multiplicar en doble cruzada, es decir, numerador por denominador y denominador por numerador. El primer producto es el número de resultado y el segundo producto es el denominador del resultado. Esta es su fórmula, que es A entre B dividido entre C entre D, que da igual a AD entre BC. Un ejemplo de este tipo de división es 2 sextos entre 1 séptimo, que da igual a 14 sextos. Esto da porque se multiplica de forma cruzada, que da 2 por 7, 14, 6 por 1, 6. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de división, que es fracciones decimales. Para poder efectuar la división de fracciones decimales se aplican varios pasos, que son los siguientes. Primero, le recorremos el punto decimal al divisor hasta la posición de obtener un número entero. Como aquí ya lo recorrimos 2 lugares hacia la derecha. Después, correr el punto decimal en el dividendo, tantas cifras se recorren en el divisor. Y después, por último, se procede a resolver la división subiendo al punto decimal al cociente según la posición que tenga en el paso anterior. Las razones. Las razones en matemáticas significa comparar una cosa con otra. Comparar las cantidades no es más que dividir una magnitud entre otra, y el resultado de esa comparación es una razón. Por ejemplo, si tu calificación está basada en una escala de 0 a 100, si obtienen una calificación de 80, ¿qué razón obtuviste? Primero solo debes hacer una división. ¿Qué es esto? Significa que obtuviste 4/5 de la calificación más alta. La expresión matemática, que es esta, es 4, 5, es al primer término se le llama antecedente, que es el 4, y al segundo se le llama consecuente. Porcentajes. Un porcentaje es la manera de escribir números bajo la apariencia de una fracción de 100. El símbolo que se utiliza para designarlo es este, que es el cual se le denomina por ciento, o un tanto por ciento, o tanto de cada 100. Todo porcentaje se puede representar como un cociente o un número decimal, por lo que también se puede representar como una proporción. Bueno, aquí como ejemplo tenemos aquí ya en porcentaje, luego ya lo pasamos a fracción y al final ya lo tenemos en resultado de un resultado decimal. Al igual que 60% es igual 60 entre 100, que esto da igual a 0.6. El manejo de las operaciones básicas de la aritmética, aun cuando no estés consciente de ello, pueden ayudarte en cualquier momento, pues las usas de manera inconsciente en todas las actividades que realizas. Hola, soy Santiago Torres y yo voy a estar hablando acerca de la factorización. La factorización es un proceso inverso a la multiplicación. En la multiplicación se tienen dos o más factores que dan al final de la operación un resultado. En la factorización se deshace la multiplicación. Ya se tiene el resultado y lo que queremos hacer es encontrar los factores de esta multiplicación. Ahora, en álgebra existen diversos procesos de factorización.
El primero del que voy a hablar es la factorización por el término común. En este tipo de factorización se busca encontrar un término algebraico común entre los términos de un mismo polinomio, el cual multiplicado por otro término da el término original. Ahora, vamos a empezar con uno sencillo. 9x cuadrada menos 3x. El primer paso es encontrar el máximo común divisor entre las literales. 9, 3, 10 tercios, 3. Luego aquí, 3 es número primo, solo entre sí mismo, y da 1. Los únicos números que tienen en común son 3. Por lo tanto, 3 es el máximo común divisor. El segundo paso es hallar una literal mínima. La literal más pequeña es aquella que va a tener el término común. En este caso, la terminal más pequeña del polinomio es x, por lo que el término común va a ser 3x. Este va a ser nuestro término común. En esta segunda parte se hace una división. El polinomio original entre el término común. Esta división va a dar este resultado. 9x cuadrada entre 3x, 9 entre 3, 3, x cuadrada, como es división, las literales y los exponentes de las literales se restan. X cuadrada menos x a x. El signo menos 3 entre 3, 1. Se restan los literales x a la 1 y x a la 1. Se eliminan. Por lo que este viene siendo nuestro resultado. Esto se pone entre paréntesis de esta manera. Y nuestro término común se pone afuera de los paréntesis. Esto ocasiona una multiplicación. 3x por 3x, 9x cuadrada, y 3x por menos 1 da menos 3x. Y así es como se obtiene la factorización por un término común. Ahora voy a mostrarles un ejemplo más complejo acerca de la factorización con término común. Como recordamos, el primer paso es buscar el máximo común divisor entre los números 15 y 45. Empezamos. Lo mínimo que tienen ambos es tercia, acá un número multiplicado por 3 que de 15, 5. Un número que multiplicado por 3 de 45, 15. Ahora, 5 es número primo, solo entre sí mismo. Ya, tenemos la unidad. Acá, 5 igual, 15 entre 5, a 3. Podemos seguirlo hasta que dé la unidad, pero no es necesario, porque aquí ya llegamos a la unidad. Esto es lo más en común que van a tener. Así que, los factores que nos dieron, los multiplicamos, los factores en común que tenemos, 3 por 5, 15. Esto va a ser la constante de nuestro término común, 15. Ahora tomamos las literales más pequeñas de cada una. En este caso, a cuadrada es la a más chiquita, b cuadrada es la a más pequeña y c es la c más pequeña. Ahora esto va a ser divisor, este va a ser nuestro dividendo, 15a cuadrada b cúbica c menos 45a cúbica b cuadrada c.
resolvemos la división, nos va a dar, recuerden, se anota entre paréntesis el resultado de esta división, nos va a dar d menos 3a, y nuestro término común se anota por fuera del paréntesis, 15a cuadrada d cuadrada c. Esta multiplicación debería de darnos nuestro polinomio original. El siguiente que les voy a mostrar es el trinomio al cuadrado perfecto. Esta es una de las factorizaciones en álgebra más sencillas que existen. Vamos a anotar nuestro término original. Esto es nuestro término original. Primero tenemos que asegurarnos de que nuestro primer término y nuestro tercer término sean cuadrados perfectos. 2 por 2 da 4 y es a cuadrada. Perfecto hasta ahora. 3 por 3, 9, eso es un cuadrado. B cuadrada, los dos son cuadrados. El siguiente paso es que después de nuestro igual se van a anotar dos paréntesis y la raíz del primero y del tercer término se anota dentro de los paréntesis. Esto es 2a y 3b. Recuerdan los signos. Me equivoqué. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar es el trinomio cuadrado perfecto. Este es uno de los métodos de factorización más sencillos que hay en el álgebra. El primer paso para ver y resolver esta factorización es verificar que los primeros términos y los terceros términos sean realmente cuadrados. 4a cuadrado es cuadrado debido a que 2 por 2 da 4 y a cuadrada está la segunda potencia. 9b cuadrado igual es un término al cuadrado porque 3 por 3 da 9 y b está la segunda potencia. El siguiente paso es abrir paréntesis, 2, y en cada uno escribir la raíz cuadrada del primero y del tercer término. Viene quedando así, 2a más 3b, 2a más 3. Estos son nuestros factores y en sí ya acabamos la factorización. Ahora podemos confirmarla. 2 por 2, 4. A por A cuadrada. Siguiente. El siguiente cuadrado. 3 por 3, 9. B por B, B cuadrada. Y para el término del medio, lo que se hace es el primer factor por el último factor y luego esto lo duplicamos. Eso es, el término central es el resultado del doble del producto del primer y último factor. 2 por 3, 6. Esto es lo original. Y luego, a la hora de que lo duplicamos, lo quitamos y ponemos 12. Y luego, A y B no se multiplican entre sí, así que simplemente se anotan. Aquí ya tenemos nuestros tres términos y así queda nuestro trinomio cuadrado perfecto. Este es el siguiente ejemplo. El método es el mismo.
se revisa que los dos primeros sean cuadrados. 4 por 4, 16, x a la segunda potencia, y a la segunda potencia son cuadrados. Se anotan los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, 4x. 4x, 4x. Raíz cuadrada del tercer término, y. Ya tenemos los factores. Ahora, la comprobación, 4x por 4x, 16x cuadrada, y por y cuadrada. Y ahora, de nuevo, para el término central, el doble del producto del primer término y el último término. 4x por y, 4xy por 2, 8xy. Y aquí tenemos ya la comprobación y los factores. Para factorizar un polinomio por diferencia de cuadrados, lo primero que se tiene que hacer es verificar que en ambos términos estén elevados al cuadrado y luego obtener su raíz cuadrada. En este caso, la raíz cuadrada de los dos términos esto se sobreentiende que aquí siempre va a haber un 2 y por eso siempre se saca. Cuando quieres sacar una raíz cúbica, ahí sí ya tienes que indicar que el número con el que se va a sacar. Y estas son las raíces las raíces cuadradas. Lo que se hace después, se abren dos paréntesis después del signo total. De esta forma. A ver, espérenme. El tercer paso es escribir las raíces de los términos cuadrados. Estas de aquí. Adentro de los paréntesis. En la primera se anota el signo positivo se nota en el signo positivo en el primer paréntesis. Y en el segundo y el signo negativo en el segundo paréntesis. Y así es como se hace una diferencia de cuadrados. Ahora vamos a intentarlo hacerlo con una operación más difícil. Como había dicho en el video, lo primero que se hace es verificar que los dos términos se les pueda sacar la raíz cuadrada. Por ejemplo, de 64, raíz cuadrada de 64, a cuadrada b a la sexta es 8 a b a la 3 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Después de que abrimos los paréntesis, ponemos ya los términos ya con su raíz cuadrada y en el primer paréntesis va a ser positivo. Va a tener signo positivo. Y en el segundo va a ser de signo negativo. Ahora lo
lo que vamos a ver es la diferencia de cuadrados con término común. Como podemos ver aquí en esta operación, el término común de aquí es este. Lo que se hace es que se abre paréntesis y se pone el término común, que es x menos 5. Y luego se abre otro paréntesis y se van a colocar estos dos, así como tienen en sus signos. Aquí, y ahora será... perdón. A al cuadrado menos 49. Y se cierra el paréntesis. Por último, lo único que se hace es que se vuelve a poner el término común y se le va a sacar la raíz a estos dos. Y le vamos a hacer como en la diferencia de cuadrados. Simplemente le ponemos esto más 7. Y luego en el segundo paréntesis se le pone el signo negativo. Y eso es todo lo que se hace en la diferencia de cuadrados con término común. Como decía, ahora vamos a intentarlo con este ejemplo. Lo primero que se hace es verificar que tenga su término común, que es este y este. Ahora se abre un paréntesis y se pone el término común. ¿Okay? Y se cierra el paréntesis. Luego se abre otro paréntesis y aquí se ponen los términos que están afuera. Este y este. Ahora, entonces lo que se hace es que se vuelve a abrir paréntesis y se pone otra vez el término común. Y se abren otros dos paréntesis. Y como habíamos visto en la diferencia de cuadrados, a estos términos se les saca la raíz cuadrada. Y en este caso sería 3 a la 3 menos, más, se pone el signo positivo, no se olviden, 6x a la 5. Luego se abre un segundo paréntesis y en este se coloca lo mismo pero con el signo negativo. Y eso es todo. Gracias. Con este tutorial aprenderemos a utilizar la fórmula de la suma y diferencia de cubos. Para que podamos entender mejor esta fórmula, empezaremos demostrando dos ejemplos. El primero servirá para poder demostrar cuáles son las reglas que debemos seguir para una suma de cubos. El ejemplo que utilizaremos en este caso será 64 y cúbica más z cúbica. Una de las condiciones que debe haber para poder utilizar esta fórmula es que los términos de este binomio tengan raíces cúbicas, las cuales conformarán el primer factor para nuestra factorización. En este caso, la raíz cúbica de 64y cúbica sería 4y, el cual se sumará más la raíz cúbica de z cúbica, que sería z. Para poder determinar cuál es el segundo factor, el primer término sería el cuadrado de la raíz cúbica del primer término, que en este caso sería 16y cuadrada, menos el producto de las dos raíces cúbicas de los términos, que sería multiplicar 4y más z, lo cual nos daría como resultado menos 4yz, ya que no hay que olvidar que el signo para el segundo término de este factor debe ser negativo. Y el tercer término, que será positivo, es el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término, que en este caso sería z cuadrada.
Las reglas para las diferencias de cubos. Para poder demostrar cuáles reglas se deben seguir, utilizaremos el ejemplo 125x cúbica más 27y a la sexta. Como podrás ver, la regla que hay que utilizar para la diferencia de cubos es similar a la suma de cubos. La diferencia es que en el primer término el signo deberá ser negativo. Ahora, para poder determinar el segundo factor, se utiliza la misma regla que en la suma de cubos, pero la diferencia será que en este caso, el segundo término de este factor deberá ser positivo, al igual que todos los demás términos del segundo factor. En este caso, el resultado sería 5x menos 3y cuadrada multiplicado por 25x cuadrada más 15y cuadrada más 9y a la cuarta. A continuación, mostraremos cómo utilizar la regla de Ruffini. Para esto, utilizaremos el ejemplo x cúbica menos x cuadrada menos 14x menos 24. Para poder utilizar esta regla, el polinomio debe cumplir con ciertas condiciones. Primero que nada, debe haber un término independiente. Segundo, los términos de este polinomio deben estar ordenados desde la coeficiente más alta y más baja, y debe estar todos los términos. Si no, anotarás los términos faltantes con el coeficiente 0. Y lo más importante es que el polinomio debe poder ser divisible entre x menos a. El primer paso consiste en conseguir los factores del término independiente, que en este caso sería 24. El resultado nos daría que serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahora elaborarás una tabla en la cual en la primera columna anotarás todo el polinomio que se desea factorizar, un término por cada cuadro. Lo siguiente que hay que hacer es bajar todos los coeficientes de cada término del polinomio a la segunda columna, y en el cuadro independiente anotaremos el factor del término independiente que utilizaremos para determinar los demás valores. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es bajar el coeficiente del primer término hasta el último cuadro, el cual lo multiplicaremos por el término independiente y lo colocaremos en el tercer cuadro de la segunda columna. A continuación, sumaremos los valores del segundo y tercer cuadro de la segunda columna, y el resultado lo pondremos en el último cuadro de esta columna, el cual lo multiplicaremos con el término independiente y pondremos el resultado en el tercer cuadro de la tercera columna. Se seguirán realizando estos pasos hasta llenar toda la tabla. Como podrán notar, el último cuadro dice menos 36, que será el residuo, lo cual nos muestra que como es menos 36 está incorrecto, ya que el residuo debe ser 0, por lo que seguiremos realizando este paso con otros factores hasta poder obtener el resultado correcto. Para ahorrar tiempo durante este tutorial, mostraremos que el factor correcto para poder realizar esta tabla y que nuestro residuo sea 0 es 4, como se verá a continuación. Esto quiere decir que el resultado de nuestra factorización por el método Ruffini es x menos 4 multiplicado por x cuadrada más 5x más 6. Si deseas comprobarlo, lo único que hay que hacer es multiplicar estos factores, y si el resultado es el mismo que el polinomio que intentamos factorizar, esto quiere decir que el resultado es correcto. Este es un tutorial para hacer el trinomio x2 más bx más c. Bueno, el primer paso es descomponer en dos factores binomios cuya primera término es la raíz cuadrada del término cuadrático del trinomio. Aquí tenemos x2
A ver. X2 más BX más C. Aquí está. Ese va a ser nuestro trinomio. O sea, vamos a descomponerlo en dos factores que van a ser X y X. El segundo paso es, en el primer factor, después de X, se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después de X, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Aquí es más, que va a ser más. Luego, más y más es más. Aquí va a ser más. Puede ser más y menos, o puede cambiar, depende a este, y este depende de la multiplicación de este por este. El tercer paso es, si los dos factores tienen signos iguales, se buscan los números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término. Estos números son los segundos términos de los binomios. Entonces va a ser X2 más BX más C es igual a X más aquí, luego X más M y X más N. Ok, acá va a ser X2 más BX más C igual X más esto resulta a X más M, X más N. Me equivoqué, es menos. Es menos. Es X menos M y X menos N. Es lo contrario. Y aquí esto es equivalente a que M más N es igual a B y N igual a C. Aquí tenemos 4 pasos para factorizar. Todo esto se tiene que hacer para sacar el resultado de un trinomio X2 más BX más C. Bueno, este es el segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer este trinomio y lo vamos a resolver. Primero descomponemos en dos factores. Aquí 6 va a ser X6 menos 13X3 más 42. Bueno, esto va a ser igual a X3 a mitad de 6 X3. Ok, observamos que el segundo signo del término es negativo. Entonces, que al multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término también es negativo. Entonces va a ser X6 menos 13X3 más 42 va a ser igual a X3 menos, y este va a ser X3 menos, porque las multiplicaciones me dieron los dos a menos. Entonces va a ser, posteriormente buscamos dos números que sumados nos den el valor absoluto del segundo término, 13, y multiplicados nos den el valor absoluto del tercer término, que es 42, obteniendo así la solución del problema. Entonces 6 más 7, que es igual a 13, y 7 por 6, que es igual a 42. Entonces va a quedar
x6 menos 13x3 más 42 va a ser igual a x3 menos 6 y x3 menos 7. Esto es nuestro resultado después de hacer los 4 pasos para resolver el trinomio x2 más bx más c. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el trinomio ax2 más bx más c. Aquí tenemos un trinomio de esta forma. Lo primero que se va a hacer es, se multiplica el trinomio por el coeficiente de x2, que es 6, y se deja indicado el producto de 6 por 22x. Entonces, 6x2 más 22x más 20 es igual a 6x2 más 22x más 20. Esto da a 36x2 más 6 por 22 más 120. Observamos que 36x2 igual a 6x2 y que 6 por 22x es igual a 22 por 6x, por lo que podemos decir que es 6x2 más, no, es 6x2 más 22, 6x más 120. El primer factor será la raíz cuadrada de 6x2. Los signos serán los del segundo factor y el resultado de la multiplicación del segundo por el tercer término. Entonces va a ser x2 más 22, 6x más 120. Vamos a borrar esto. Entonces va a darnos a 6x más 6x más. Buscamos dos números que al multiplicarlos nos den 120 y al sumarnos nos den 22. Estos serían 12 y 10. Entonces la factorización queda de la siguiente manera: 6x más 12 y 6x más 10. Así quedaría. Como al principio multiplicamos por 6, ahora dividimos por 6. Para no alterar el trinomio se tiene que hacer lo contrario y factorizamos los binomios y el divisor de tal manera que simplifiquemos cada uno de ellos. Entonces 6x más 12 y 6x más 10. Quedarían 6x más 12, 6x más 10, todo esto entre 6. Esto es igual a 3 por 2x más 4 y 2, 3x más 5.
Entonces sería, quitamos todo esto sobre 6. Ok, ahora tenemos, sería 6 que se quita, 2x más 4 y luego 3x más 5. Luego nos da 2x más 4 y 3x más 5. Así se quedaría después de hacer todo eso. Ahora ya tenemos el resultado. Sería, vamos a poner, borramos todo. Y nos quedaría de una manera 6x2 más 22x más 20, que es igual a lo que nos dio 2x más 4 por 3x más 5. Y esto es nuestro resultado. Es un poco más complicado, pero al igual es algo parecido al primero que hicimos.